Listo. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla y qué están viendo, por favor. La presentación de organización y gestión del tiempo. Vale. Bueno, entonces para dar inicio a esta clase, en esta oportunidad para el módulo 2, vamos a estar revisando la organización y la gestión del tiempo, ¿sí? Que es una de las habilidades blandas que vamos a desarrollar, ¿no? Para la vida y la productividad. Entonces, hoy vamos a estar revisando los siguientes resultados de aprendizaje para que los tengamos allí en cuenta en cuanto a esa gestión y organización del tiempo. Entonces, las temáticas o resultados de aprendizaje va a ser comprender conceptos básicos de las habilidades, identificar factores que impiden la eficacia en la gestión de tiempo, reconocer técnicas y estrategias de manejo del tiempo. Entonces, este es el módulo 2, parte uno, y estos serían como los resultados de aprendizaje. Entonces, vamos a empezar por esa gestión del tiempo, ¿no? Que hoy en día sí que nos apremia o que nos preocupa esa gestión del tiempo, donde muchas veces vemos que el día a día nos queda corto, ¿no? Para realizar las actividades que tenemos que llevar a cabo. Y pues que debemos de ser muy organizados, ¿no? Y aún así a veces sentimos que no podemos dar el 100% en todo, ¿no? Y pues importante reconocer eso y es que a veces vamos a estar en el 80%, ejemplo, en el trabajo, tal vez en temas de hogar vamos a estar al 100%, tal vez, ejemplo, en temas de estudio vamos a estar a un 90% y así sucesivamente, ¿sí? Pero no vamos a lograr estar al 100% en las diferentes responsabilidades que tenemos. Entonces, partiendo de esta gestión del tiempo, aquí es importante mencionar que esta es una competencia, ¿sí? Pues que le va a permitir a las personas o que nos va a permitir a nosotros como personas, primero, a organizar y administrar de forma eficiente ese tiempo y las tareas que tenemos en nuestro diario vivir. Y pues de esta manera y aplicando pues esta competencia o desarrollándola, vamos a poder cumplir unos objetivos sin estrés, ¿no? Sin ese estrés innecesario que a veces nosotros llamamos y empezar a priorizar lo importante sobre lo urgente. Aquí también vamos a lograr a través de esta gestión del tiempo, vamos a lograr tener ese equilibrio, ¿sí? De una u otra manera entre las distintas tareas y también entre las distintas áreas que nosotros tenemos como lo es, ejemplo, el trabajo, la familia, la salud, el ocio, ¿sí? Entre otras, ¿no? Entonces allí es básicamente lograr como ese equilibrio, ¿sí? Para empezar, ejemplo, a establecer
esas metas, esos plazos, ¿sí? Y que obviamente estas metas y esos plazos sean realistas, ¿no? Como nos indica acá, que esas metas y esos plazos sean también un poco realistas de acuerdo a la cantidad de tareas y de responsabilidades que tengo en mi diario vivir. Yo les puedo pedir un favor si ustedes son tan amables y mientras yo estoy aquí presentando, si le vamos dando ingreso a los compañeros que están entrando. Mil gracias. Aquí también esta gestión del tiempo nos habla un poco acerca de evitar, ¿no? Evitar esas distracciones en el día a día. Entonces allí vamos a encontrarnos dentro de esta gestión del tiempo que hay algo que se llama puede ser los 10 7 ladrones, ¿no? Del tiempo. Vamos a estar revisando cuáles son esos ladrones que de una u otra manera nos van quitando como el tiempo y van haciendo que estas tareas se vuelvan un poco más complejas llevarlas a cabo. Bueno, aquí vamos a empezar a revisar de qué manera vamos a aprender, ¿sí? A mejorar la gestión de nuestro tiempo. Y no saber, ejemplo aquí, cómo gestionar ese tiempo puede llegar a generar pues unas consecuencias, ¿no? Donde estas consecuencias por lo general se van a convertir en unas consecuencias de manera negativa, ¿no? Entonces aquí, ejemplo, hablamos de un sentimiento de estrés continuo. Entonces, cuando nosotros estamos allí en ese estrés continuo, ¿no? em, Vamos a ver que de una u otra forma, cuando estamos gestionando estas tareas, si el tiempo se nos va cortando, si no tenemos, ejemplo, las herramientas, si no sabemos quitar del camino, ¿cierto? Todos esos temas que nos distraen y que nos roban el tiempo, pues vamos a tener allí una complicación y vamos a estar intoxicados de estrés, ¿no? Dado que lamentablemente pues no podemos llevar a cabo, ejemplo, esas tareas o procesos importantes, urgentes, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ahorita estamos en el mes y lo hablábamos hace un momento con Sandra. Y ahorita estamos en temas de cierre, ¿sí? Sí, estamos entonces corriendo con los informes, con las entregas y demás. Entonces allí empezamos a vernos, digamos, justos de tiempo para poder entregar pues todo lo que se requiere en ese cierre de mes y entregar pues como cuentas allí de todo lo que se hizo en ese mes. Va a haber un cansancio también psicológico, ¿no? Entonces aquí ese cansancio psicológico donde la mente nuestra va a estar agotada, ¿sí? Al intentar, ejemplo, resolver una tarea o organizar diferentes tareas. Entonces no vamos a tener como la capacidad de poder generar pues esa organización que necesitamos en ese momento porque psicológicamente pues estamos totalmente agotados. Y allí lo que nosotros, o como digamos el nombre que le ponemos allí a ese, digamos como a ese cansancio psicológico, va a ser la fatiga mental, ¿no? Entonces estamos presentando allí una fatiga mental que lo podríamos ver de la siguiente manera. Si llevamos ejemplo toda la semana pensando en cosas pendientes, ¿cierto? En esas cosas que aún siguen en ese librito o aún siguen en esa libreta y siguen con esa observación de pendientes, ¿sí? Y que lamentablemente no hemos podido, digamos, llevar a cabo, entonces allí nuestro cerebro, ¿sí? Va a empezar a trabajar, pero sin un descanso, ¿no? Sin un descanso para tratar de que de sacar pues todos esos pendientes y todas esas tareas que aún sigo teniendo en esa lista. Y al final, entonces vamos a terminar, ¿sí?
puede ser que al final terminemos pues todas las tareas, pero pues el cansancio o ese agotamiento psicológico pues va a ser abrumador, ¿no? Aunque pues obviamente cuando ya se entregan todos los temas pendientes, sentimos como que nos quitan literal, y nosotros le hemos dicho, ¿no? Nos quitan como ese peso de encima. Entonces, pero pues al final de cuentas, así nos quitemos ese peso de encima porque entregamos todos los pendientes, porque entregamos informes y demás, pues igual ese cansancio psicológico pues va a quedar allí. Entonces la idea es que se puedan aplicar técnicas, ejemplo, como las que estábamos viendo también en la clase pasada o algunas otras que estaremos viendo a lo largo de la clase para empezar pues como a oxigenar allí ese cansancio psicológico. El siguiente son esas renuncias, ¿no? A otras actividades. Entonces, ¿a qué le puedo decir sí? ¿A qué le puedo decir no? ¿No? Entonces, si nosotros acá en nuestro diario vivir, ¿sí? No alcanzamos o no planificamos bien, ejemplo, nuestro día, nuestra semana y tal vez pues nuestro mes, seguramente vamos a ver que allí se va a resultar sacrificando unos tiempos que tal vez, ejemplo, no sé, teníamos estipulados para la familia, algunos tiempos que, ejemplo, habíamos apartado ya para algún tema personal, para el ocio, ¿sí? Entonces, lamentablemente terminamos de cubrir, ¿cierto? Tal vez temas laborales, tal vez temas de estudio y demás con estos tiempos, ¿sí? Entonces ya empezamos a decir no, pues nada, me tocará sacar este tiempito de colchón que de una u otra manera pues lo tenía tal vez para un tema personal como leer un libro, como ejemplo, no sé, ir a tomar un café. Bueno, entonces allí vamos a empezar a ocupar, ¿sí? Eh, ese tiempo para poder empezar a equilibrar esas tareas de trabajos que tenemos allí aún pendientes, ¿sí? O eso que tal vez no habíamos planificado muy bien. Bueno, y el siguiente es la disminución de la calidad en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos llevando a cabo nuestras actividades diarias? ¿Qué tanta calidad tiene ese trabajo que estamos realizando? Seguramente, pues si estamos allí cortos de tiempo, ese trabajo tal vez no tenga la misma rigurosidad que tiene cuando yo estoy iniciando mes, ¿sí? Donde el tiempo me da para revisar detalladamente el informe, donde el tiempo me da para ser muy minuciosos, ejemplo, en la organización, en el detalle, ¿sí? Pero pues si ya estamos hablando a una fecha como hoy, que estamos pues en esas entregas donde se suele correr un poco más, entonces allí es hacer las cosas con ese tiempo acelerado, ¿no? Sin ejemplo poder revisar con calma, sin poder, ejemplo, allí entrar en el detalle. Entonces, allí cuando eso sucede, pues seguramente la calidad en estas entregas de trabajo o en las actividades que estemos realizando, bien sea a nivel familiar o ejemplo en el tema de entregas de estudio, ¿no? Porque también seguramente estamos entrando en un semestre que ya está cerrando. Entonces allí también entramos a decir nota, un 3 es una nota, ¿sí? Cuando ya estamos entrando allí, cerrando semestre y demás. Entonces está el tiempo en contra de la calidad de esas entregas que se deben de realizar. El siguiente van a ser las alteraciones en el estado de ánimo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se puede ver afectada esta parte o cómo ustedes la pueden asociar a esas alteraciones en el estado del ánimo?
Si de pronto están levantando la mano, no los estoy viendo, pueden tomarse en el micrófono y participar. Listo, Erika. Bueno, creo que es un conjunto también el tema de lo que nos conlleva la consecuencia del tiempo, ¿sí? Cuando ya no tenemos Ujú, tiempo, nos produce estrés y esto nos produce un agotamiento mental y físico. Digo mental y físico porque el mental contribuye a que el cuerpo también tenga ese mismo cansancio. Entonces se ve la fatiga, obviamente ujú, el manejo incluso el manejo mismo del respirar no es igual. Cuando uno está fatigado, tiene un cansancio, la respiración es un poco más rápida. Eso hace que nuestro corazón bombee mucho más rápido la sangre y eso ujú. produce también mucha fatiga. Entonces, el tiempo creo que es clave y que produce también muchas sensaciones y emociones. Así es, Sandra. Muchas gracias por tu aporte. ¿Pronto alguien más que quiera aportar en este punto? Hola. Yo diría que las alteraciones del estado de ánimo es porque uno se estresa cuando no ha tenido una buena gestión y ve que se le está pasando el tiempo y no ha hecho lo que tenía propuesto. Entonces empieza el tema de la ansiedad, el estrés. Entonces, como uno se bloquea, todo no le sale como Ujú, es. Entonces, total. que cuando uno, por ejemplo, si uno va a salir, no encuentra las llaves, no encuentra nada, pues No nos todo es pasa. así. Efectivamente, y uno dice, Dios mío, preciso, en este momento me pasa de todo, ¿no? Suele uno decir allí, preciso pasa, me pasa esto, me moja el bus, mejor dicho, pasa de todo un poquito allí. Sí, efectivamente, allí está la acumulación, ¿no? Del estrés y la falta del control sobre ese tiempo va a generar allí una irritabilidad, también un sentimiento de frustración, ¿no? O de tristeza. Les cuento que hoy, porque al igual así, pues nosotros muchas veces, y bueno, yo lo he dialogado con personas cercanas, ¿no? Pues yo soy una convencida de que obviamente si nosotros aplicamos, ¿no? Pues este conocimiento, pues nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a fortalecer pues esas habilidades blandas, tal vez las que tenemos allí, fortalecerlas y las que no, empezar a cultivarlas, ¿no? Más sin embargo, eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser seres humanos y sentir y tener esas etapas de dificultad, ¿no? Entonces, hoy creo que fue un día para mí con dificultad, donde yo diría que el tiempo me generó una irritabilidad. Y pues allí no estuve de acuerdo con una opinión y demás. Entonces, pues bueno, mi decisión fue quedarme en silencio y ya. Pero sí, y nos suele pasar, ¿no? Entonces nos acumulamos de estrés, nos acumulamos de, como dice Wendy, yo vivo en un mar de emociones, nos acumulamos allí de todas estas emociones, sentimientos y demás, tanto así que ese estado de ánimo se ve alterado, ¿no? Entonces viene el enojo, viene la tristeza, viene la irritabilidad, no me hable, no me mire, no me diga nada, ¿sí? Y lamentablemente, por lo general, quienes pues terminan pues siendo como víctimas de todas estas situaciones, pues las personas que por lo general conviven con nosotros o los más cercanos, ¿no? O de pronto al siguiente día pues el compañero del trabajo, ¿no? Entonces nos enojamos con facilidad con esos compañeros, con esa familia, con los amigos, ¿no? Con el jefe.
Entonces allí solemos enojarnos con cierta facilidad, pues con todas estas personas que están cercanas. Bueno, ahora hablemos, ejemplo, de la ausencia de la creatividad, ¿sí? Y allí Wendy, ¿no? Tocaba un poco el tema y decía, nos bloqueamos. Es decir, esa creatividad no surge, no surge. Y por más de que usted, y pongo el siguiente ejemplo, y es partiendo de esta semana que estamos en cierres, entonces partiendo de ello, no, pues uno dice, no, yo avanzo la hora del almuerzo, pero usted está tan bloqueado, está tan ausente de creatividad y de ideas y de tomar decisiones y de generar allí estrategias y demás, que así usted se quede sentado la hora del almuerzo adelantando, seguramente usted no va a avanzar. ¿Sí? No va a avanzar como quisiera o tal vez no va a avanzar como en otro momento que usted se siente a trabajar una hora, ¿sí? Tal vez si, ejemplo, en ese caso nosotros tomáramos la decisión de salir y tomar pues este almuerzo, seguramente cuando regresemos, ¿cierto? Esta pausa activa de poder alimentar nuestra mente, de poderle dar como un descanso y demás, seguramente cuando regresemos, pues nos quedaría un poco más fácil generar estrategias, ideas, pensar, crear, ¿sí? Pero lamentablemente uno dice, no, me enfoco en el tiempo, en que para mí en este momento todo se convierte en tiempo y así sean 5 minutos que yo me gaste yendo al baño, son 5 minutos que desperdicio. ¿Sí? Obviamente, pues hay muchas personas que son un poco más conscientes en este sentido, ¿no? Y no se van tan a los extremos, pero pues hay otras que sí lo toman de esta manera. Entonces allí la creatividad pues necesita tiempo, ¿no? Y necesita pues un tiempo libre, también necesita un espacio mental, ¿sí? Porque allí pues la saturación de las tareas va a impedir que nosotros pensemos con esa claridad que se necesita y de pronto, no sé, pensemos en que las tareas que estamos realizando tienen que ser, ejemplo, no sé, ideas para algún tipo de proyecto que se esté haciendo, entonces allí se necesita, ¿no? Tiempo y se necesita pues esa creatividad que esté funcionando no al 100% sino al 200%. Pero pues si estamos en ese cansancio, ya que habíamos mencionado, ejemplo, a nivel psicológico, si estamos llenos de estrés, entre otras, pues difícilmente vamos a lograr llegar a esa meta que queremos. Y bueno, entonces en este sentido, pues estas son como algunas de las consecuencias, ¿no? A nivel negativo que se pueden dar. Ahora bien, pues vamos a empezar a hablar, ejemplo, de las categorías para clasificar las actividades, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a empezar como a segmentar, ¿no? A segmentar esas tareas diarias que nosotros tenemos. Y aquí podríamos partir, ejemplo, de algo y es decir, bueno, tal vez pues nosotros ya conozcamos, ¿no? Cuáles son esas tareas, pero no sé, tal vez en el día a día se nos van olvidando, ¿no? Se nos van olvidando esas tareas. Y bueno, entonces allí vamos a revisar cada una de estas categorías o clasificación, donde vemos que están las responsabilidades, ¿sí? Básicas. ¿Ustedes cómo categorizan sus responsabilidades básicas? ¿Qué dicen? ¿Cuáles serían para ustedes esas tareas básicas? Bueno, ¿No? creo que eso depende mucho del rol, ¿no? Sí. Para mí una responsabilidad básica en las mañanas es tender mi cama a nivel personal.
Sí, Pero si me dices a nivel laboral, es tener la información o la data para mi jefe a las 8 en punto. Y si me sí, hablas de pronto, no sé, una responsabilidad a nivel familiar, es comunicarme con mi familia o dar el saludo en la mañana en el grupo familiar, saber que todos se levantaron bien, hace parte como de mis responsabilidades básicas. sí, muy bien. Entonces aquí nos mencionan, ¿cierto? Esas tareas diarias propias de cada rol, ¿no? Dependiendo si lo que mencionaba allí Sandra y es si está relacionado con el trabajo, si está relacionado con mi casa, si está relacionado con mis hijos, si está relacionado con mi esposo, con mi relación. Bueno, allí dependiendo, ¿no? Van a haber, ejemplo, unas tareas administrativas, donde pues estas las podemos más orientar, ¿cierto? Hacia un rol de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, donde vamos a estar revisando, ejemplo, correos, donde vamos a estar programando lo que son agendas, ¿sí? Donde vamos a estar programando lo que son reuniones, entre otras tareas administrativas allí que tenemos, que el informe, que, ejemplo, no sé, las nóminas, bueno, dependiendo pues allí el rol que se tenga. Está el tiempo libre, ¿no? Donde pues hablamos del almuerzo, que sería pues un espacio libre donde nosotros pues dedicamos de una otra manera pues primero para ese bienestar físico, ¿no? A través de la alimentación, donde está el café que mencionábamos que podría ser una estrategia para poder, digamos, como calmarse en un momento de emergencia, ¿no? Entonces, pero también es ese café que me puedo tomar tranquilo y donde me doy un espacio para mí. Redes sociales, bueno, pues allí la consulta de ciertas redes sociales, pues no, en realidad no me llama mucho la atención, tampoco es que sea mucho de redes sociales, pero bueno, hay personas que sí le dedican el tiempo y pues es tiempo libre para estas personas. El ejercicio, el comerse el helado, entre otras que podemos categorizar aquí en ese tiempo libre o en ese tiempo de ocio. En sentido del crecimiento personal, entonces si estamos hablando de un crecimiento personal, ¿ustedes qué podrían mencionar acá? Ejemplo, para ustedes en este momento, ¿cuáles serían esas actividades que podrían colocar aquí en esta categoría de crecimiento personal? No, ni idea. Ejemplo, acá hablamos de actividades y proyectos valiosos para ti. ¿Qué tal si hablamos, ejemplo, del estudio? ¿Qué tal si hablamos, ejemplo, de algún tipo de emprendimiento que estemos realizando? ¿Qué otras podríamos mencionar acá? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que no les estoy viendo acá la pantalla, entonces si quieren pueden activar sus micrófonos. Ejemplo, por acá, Paola Gámez, cuéntanos tú qué podrías categorizar como actividad en este momento en cuanto a tu crecimiento personal. ¿No? Bueno, yo no sé, a mí me preocupa porque en dos ocasiones he tratado de que Paola Gámez participe en clase, pero no ha sido posible. Paola, si de pronto tú me estás escuchando y tienes alguna situación con tu micrófono, me gustaría que de pronto me lo hicieras saber a través del WhatsApp de manera interna, ¿vale? Muchas gracias, porque recuerden que la idea también es que ustedes participen, es una forma también de validar que ustedes están aquí en la clase, ¿no? Pues porque estamos aquí como todo el tiempo conectados, pero sí es importante como la participación. Wilson Andrés, ¿tú qué nos puedes aportar en este punto? Hola, buenas noches.
No, ahí el tema del crecimiento personal, la actividad física, estudio, también Muy bien. autocapacitación, pues más que todo como esos 3 puntos. Súper. Muchas gracias. Hablamos, ejemplo, por acá de esas crisis e incendios, ¿no? Entonces, esos problemas o esas situaciones que se dan a última hora, como cuáles se pueden dar a última hora, que nos ponen a correr y a solucionar de la manera que sea. Las cosas que Ejemplo, pasan a ser de emergencia a urgencia, o que a veces no ujú, tenemos planeadas. Una situación de riesgo, por ejemplo, que se enferme uno de los niños, total. que se me pinche el carro y tenía una reunión y no alcancé a llegar a la Ay, reunión, Dios. pues es algo que no tenía previsto. Ujú. Eh, una situación, por ejemplo, un accidente que tampoco está previsto. Entonces yo creo que esas situaciones que no tenemos en nuestro diario vivir, pues va a tener este tipo de consecuencias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ejemplo, también puede ser la pérdida de información en un informe, ¿no? Donde se tenga que realizar nuevamente. Entonces son situaciones que definitivamente pues no estaban allí contempladas, mucho menos pues se les había asignado un tiempo y que pues van a hacer que otras tareas pues se vean afectadas pues a razón de ello. Y está, ejemplo, la gestión de personal. Entonces ya aquí es ese trabajo en equipo, ¿no? La dirección de equipo, la colaboración entre colegas, ¿sí? O superiores. Entonces todo ese trabajo que hacemos de manera colaborativa y en conjunto. Entonces esas serían como 6 categorías para poder clasificar, ¿cierto? Esas actividades y gestionar esos diferentes, pues bueno, ese tiempo que tenemos allí. Vamos a hablar ahora acerca de la organización. Entonces, esta va a ser pues una habilidad que se va a enfocar eh, prácticamente a qué? A la creación de una estructura y de un orden. Entonces, allí vamos a ver que podemos implementar para esa organización o podemos utilizar para esa organización varias herramientas que nos van a permitir, ¿sí? Poder organizar pues este tiempo. Entonces, donde allí vamos a empezar como a priorizar, ¿cierto? Esas tareas que se deben de realizar de manera inmediata, esas tareas que tal vez son más como a mediano plazo, esas otras tareas que pueden ser ya a largo plazo, eh, donde también podemos mirar, ¿cierto? Aquellas, digamos, como tareas o actividades que podemos reagendar, ¿no? O posponer también esas tareas o responsabilidades que también podemos llegar a delegar, ¿no? Que esta es una tarea bastante difícil que a veces cuesta mucho y es delegar. Delegar esas actividades que tenemos, que son nuestras, pero que al final del día, por cuestiones de tiempo, debemos de asignarle a otra persona, ¿sí? Para allí poder generar como esa organización que necesitamos y especialmente para cumplir esas tareas o esas actividades que son urgentes, ¿sí? Vamos a mirar acá entonces cómo se va a dar, ya, acá, listo. Cómo se va a dar esa gestión del tiempo y cuáles son esos 12 ladrones en este momento que pueden estar afectando esa organización, que pueden estar afectando pues ese tiempo para nosotros, ¿sí? Para llevar a cabo pues las diferentes actividades que tenemos. Entonces aquí vamos a estar hablando de unos ladrones de tiempo y unos están a nivel interno, ¿cierto? Y otros están a nivel externo.
Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes pueden controlar lo que está a nivel externo? ¿Podrían llegar a controlar eso? No siempre, pero si sabemos poner un límite, de pronto lo sabemos manejar. Bien, sí, sí, está bien, sí, en ese sentido, ¿no? Que en este caso aplicaría mucho el saber, ejemplo, decir un no, ¿no? También aplicaría acá. Entonces vamos a mirar primero, vamos a hablar, vamos a analizar pues esos ladrones internos, ¿sí? Que estos vienen o digamos salen de nuestros propios hábitos y también de nuestras actitudes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que puede hacer que nosotros no tengamos una agenda, ¿cierto? Y tengamos allí pues esas actividades de manera desorganizada. Y aquí nos va a quedar muy difícil lograr identificar por dónde vamos a empezar. Entonces aquí estamos hablando, ¿sí? De esa desorganización. Entonces, como de una u otra manera, pues sabemos que hay en mil cosas por hacer, pero no me he planificado, no me he organizado para iniciar pues con cada una de esas tareas, ¿sí? Y no las he clasificado, ejemplo. Hay otro que sí que me encanta porque lo he visto en un caso pues muy cercano, ¿sí? Y es la procrastinación. Entonces, ejemplo, es el dejar, ¿cierto? Esas tareas importantes, ejemplo, para el siguiente día, ¿sí? O para la próxima semana, ¿sí? Tal vez y distraernos, ejemplo, en otras actividades, ¿sí? Como redes sociales, como de pronto el conversar con el compañero, si estamos obviamente trabajando o estamos hablando de la oficina, ¿no? Si estamos hablando, ejemplo, desde ese trabajo en casa, entonces el atender el tema del almuerzo, de pronto el atender el tema de los hijos, entonces allí vamos a generar esa procrastinación y no vamos a cumplir como con esas tareas, ¿no? Aquí una manera de trabajar un poco este tema de la procrastinación es generar una técnica del pomodoro, ¿sí? Donde podemos empezar a aplicar, ejemplo, 20 minutos de trabajo, no 20 minutos, no, 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Entonces, trabajo 25 minutos. Sí, a los 25 minutos realizo la técnica del pomodoro, voy, descanso, ¿sí? Me tomo 5 minutos de descanso. Y así puedo dividir, ejemplo, esas tareas que son demasiado grandes y las puedo ir segmentando pues para que me queden unas tareas un poco más pequeñas y de esta manera pues lograr como alcanzar ese objetivo, ¿no? Está, ejemplo, la falta de toma de decisiones, ¿sí? Donde allí, pues, no sabemos, ¿cierto? Si comenzar, ejemplo, con el informe que se debe de entregar mañana o si mejor comienzo con la presentación para ir allá en el comité y pues dar a conocer como cuál fue todo el trabajo que hicimos en el mes, ¿sí? O mejor, perder el tiempo de pronto charlando, ¿sí? Y haciendo pues otro tipo de actividades o también perder el tiempo en dudar o en pensar qué voy a hacer, si empiezo por acá o empiezo por acá. Sí, y al final de cuentas, pues ahí va a haber un tiempo que se va a perder mientras nosotros divagamos en ese pensamiento. En este sentido, para ejemplo, la falta de toma de decisiones, podemos empezar a utilizar la técnica de empezar a priorizar lo urgente y también lo importante, ¿no? El otro que lo estaba mencionando aquí el compañero y es saber, pues más que mencionándolo, yo se lo asociaba y es el saber decir no, ¿sí? Entonces,
Mm, por lo general, cuando nosotros estamos, ¿cierto? En las empresas, a veces suelen salir reuniones y entregas de cosas a última hora. Entonces allí, ejemplo, que cuando salgan esas reuniones o esas entregas de un momento a otro, que nosotros pues las aceptemos, ¿no? Las aceptamos, ah, no, bueno, listo, sí, la reunión, ah, pero pues yo tenía apartado ya ese espacio para adelantar en otra tarea, pero lo vamos a dedicar ¿a qué? A la reunión que se programó de manera inmediata, ¿sí? O tareas, ejemplo, extras, como cuando de pronto un compañero nos pide apoyo para realizar algún trabajo, ¿no? Que está también colgado y pues necesita el apoyo y pues nosotros sin pensarlo pues decimos sí y no decimos no y nos cargamos de más responsabilidades y de más tareas. Y pues el tiempo se va a ver mucho más ajustado de lo que ya lo teníamos. Aquí algo que nos puede llegar a funcionar para tener, pues digamos, como, o empezar a tomar la decisión de decir que no, es como utilizar ciertas frases, ¿no? Donde de entrada, pues, le decimos de una manera muy sutil a la persona que no tenemos el espacio en ese momento. Ejemplo podría ser decirle a la persona, discúlpame, pero pues ahora mismo no podría colaborarte con esta tarea, ¿sí? Si gustas lo podemos revisar, ejemplo, la otra semana, ¿sí? Que ya no estamos en cierre, ya ahí pues entregamos todos los informes, entregamos todo y la otra semana pues ya tengo más tiempo. Entonces, de una manera muy sutil, pues le estamos diciendo que no, ¿sí? Pero no suena tan, de pronto pues la comunicación es un poco más asertiva, ¿no? Y no suena tan brusco, por decirlo de alguna manera, que decirle simplemente, no, es que no puedo, ¿sí? Diría mi esposo, diría, es como decorar un poquito ese no, ¿sí? Ponerlo bonito, colorearlo allí un poquito, pues como para que suene un poco más sutil. En el caso de la ausencia de habilidades comunicativas, ¿ustedes cómo lo podrían relacionar en este caso? Pensando que desde ese punto de vista que es un ladrón de tiempo, ¿ustedes cómo lo relacionan o qué podríamos poner de ejemplo acá? De pronto, el no ser claros con la comunicación. Y Sí, ¿en pasa qué mucho, por sentido? ejemplo, con la información que uno que envía escrita por Upa, WhatsApp. sí, 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 sí. La entienden de una manera diferente a lo que realmente es la instrucción. Sí, total. ¿Qué tal si acá em, lo vemos en el sentido cuando de pronto se tiene una reunión, ¿sí? Donde se van a dar pues unas instrucciones frente a la entrega de ciertos trabajos. Pero la persona que direcciona allí esta reunión se extiende y repite una y otra vez lo mismo, ¿cierto? Allí, ay, eso sí, estas reuniones suelen ser digamos, extensas o se suelen alargar, ¿no? Y entonces ya la persona también resulta hablando de unos temas que ni siquiera venían al caso, que ni siquiera venían allí a la reunión. Entonces, puede ser también cuando presentamos lo que tú estabas diciendo, malos entendidos, ¿sí? Que generan también un reproceso dentro de lo que nosotros estamos realizando. Entonces son esos reprocesos que se llevan allí a cabo y pues la tarea hay que repetirla de nuevo pues por esos malos entendidos en esa comunicación, ¿no? O en lo que entiende también la persona. Mm, Está la siguiente que es hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Que hoy en día esto sí que
que se ha visto mucho y es que se cree que por estar haciendo muchas tareas a la vez, somos más exitosos, nos va mejor, o somos el mejor empleado, ¿sí? Pero al final del día vemos que pues esto lo que termina es teniendo como unas consecuencias negativas, ¿no? Como las que estábamos viendo anteriormente, el tema de estrés, la falta, ejemplo, de tomar decisiones, ejemplo, un cansancio psicológico, entre otros. Entonces allí responder, ¿cómo podría ser responder correos, ¿sí? Mientras asistimos a una reunión. Entonces, ¿ustedes creen que si estamos haciendo estas tareas, ¿sí? Y si le sumamos, ejemplo, no sé, revisar el informe adicional, entonces allí ya estaríamos hablando de 3 tareas. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaríamos al 100% en cada una de estas actividades que estamos realizando? No, en este caso perderíamos el objetivo de la primera tarea y no terminaríamos de hacer ni una ni la otra por no tener una claridad de dónde hacer los procesos, ya que al hacer varias cosas a la vez, la mente también se confunde de lo que está haciendo y cometemos errores y equivocaciones que nos ocasionan más retraso en los procesos. Muchas gracias por este aporte y mira que tú tocas aquí un tema importante y es la mente se confunde, ¿no? Entonces, si vamos a ese desarrollo cognitivo, eso es como cuando nosotros a nuestros hijos le decimos, bueno, hijo, no sé, al inicio de la semana, le decimos, bueno, hijo, esta semana no vamos a ver televisión, ¿sí? Y resulta que por allá a mitad de la semana el niño nos pregunta, nos dice que si puede ver televisión, nosotros le decimos, sí, sí puedes ver televisión. Entonces allí se va a sentir confundido, ¿no? Frente a una instrucción que se dio al inicio y que ahora, pues, cuando yo estoy preguntando si se puede ver televisión, pues me están diciendo que sí. Y muchas veces pasa, ejemplo, con instrucciones que nos dan en el trabajo. Entonces, allí nos sentimos confundidos. Entonces, efectivamente, allí la mente se va a confundir y pues no sabrá, no va a tener la capacidad pues de tomar decisiones frente al desarrollo de estas 3 tareas que se están realizando allí al tiempo. Lo que se sugiere para este sentido es empezar a trabajar en bloques, ¿no? Lo que nosotros llamamos en bloque. Y empezar a tomar una tarea a la vez. Listo, estoy en la reunión, pues ya estamos en la reunión, entonces llevamos a cabo la reunión y ya seguido a ello, pues miro que es más importante, ¿sí? Si revisar los correos y responderlos o revisar el informe. Entonces ya allí priorizamos y pues en bloque tomamos la siguiente tarea, ¿sí? Pero entonces siempre como colocando y como lo mencionaba allí el compañero, teniendo en cuenta pues ese objetivo, ¿no? De la tarea que estamos realizando. La siguiente que ya de una u otra manera la habíamos mencionado en esas consecuencias negativas es el estrés y el cansancio, ¿no? Entonces, pues claro, si nosotros, si nosotros pues estamos allí llenos de estrés y tenemos pues un agotamiento físico, un cansancio físico, seguramente pues no vamos a rendir de la misma manera, ¿sí? Y allí, ejemplo, la concentración pues va a bajar, vamos tal vez a cometer errores frente a la revisión de esos informes o frente a una respuesta de un correo. Vamos, ejemplo, a tal vez a tomar decisiones, ¿sí? Que sean impulsivas por el mismo cansancio físico o por ese agotamiento mental que tenemos aquí. ¿Mm? Aquí, ¿qué podríamos hacer como para manejarlo un poco? Sería priorizar el descanso, ¿no? Porque estamos hablando que hay un estrés y que hay un cansancio. Entonces, en ese sentido sería la invitación a tomar ese descanso, a dormir bien, ¿sí? Y por supuesto, pues a respetar en la jornada de trabajo esas pausas activas, ¿sí? Que el break,
que la hora del almuerzo, que el otro break en la tarde, que ese momento tal vez de ir a hacer mis necesidades y tomarnos como esos tiempos y no sesgarlos allí o no limitarlos. El otro ladrón es la perfección. Uy, esta sí que, miren, a mí esta sí que me ha costado. Creo que yo pues a diario trabajo con esta y a mí sí que esta creo que es una de las que me roba más tiempo a mí. Y es gastar, ¿cierto? Demasiado tiempo mejorando temas, ¿cierto? Mejorando los trabajos que debemos de entregar. Entonces, aun cuando vemos que pues ya el trabajo está bien, pero tal vez le queremos colocar el color, le queremos colocar que la letra, que el tamaño, que una cosa, que la otra, y en verificar pues todos estos temas, allí pues se va a gastar un tiempo. Igual ya el trabajo estaba bien hecho, ¿sí? Entonces es un poco como eso. Y aquí para poder, digamos, como trabajar el tema de ese ladrón de la perfección, es empezar a definir como un estándar de calidad, ¿no? Donde nosotros digamos, no, venga, o sea, ya, si el trabajo ya está allí bien, pues no es necesario que lo esté mejorando, que lo esté retocando ni nada de esas cosas, ¿sí? Y evitar, ejemplo, el exceso de revisión, ¿no? Bueno, si ya lo revisé 2 veces, pues no sería necesario que revise pues una tercera vez. Aunque a veces pues esos ejercicios pues son prácticos en cierto sentido, pero en cuestiones de tiempo no nos funciona. En cuestiones de tiempo más bien como que nos complica. Ahora charlemos, ejemplo, acerca de esos ladrones de tiempo externos, ¿sí? Entonces, vienen ya más por parte como de otras personas, ¿no? Están como más orientados a eso que pueden controlar a veces los demás y no nosotros. Entonces, si estamos hablando de reuniones, ¿no? Entonces, esas reuniones, primero que están sin agenda y segundo que pueden ser demasiado largas. Y que al final de cuentas, estas reuniones, en ciertas ocasiones, pues los resultados no son los mejores. ¿Sí? Y a veces en estas reuniones suelen quedar temas que no, pues no son como concretos. Y después hay que generar otra reunión por allá al siguiente día o a los 2 días. Nuevamente hay que programar una reunión. Entonces allí pues difícilmente ese tiempo pues no va a funcionar, no va a funcionar en ese sentido. Y para poder, ejemplo, acá manejar un poco este tema de estos ladrones de tiempo externos en el sentido de esas reuniones, es trabajar, ¿no? Con ese equipo de trabajo, con esos jefes, con esas personas que programan pues estas reuniones que en la medida de lo posible, sí, que sean reuniones que se den con una agenda previa, ¿sí? Y limitar pues allí como los tiempos y que nosotros partamos o que aportemos en esta reunión que se tengan como unas, digamos, decisiones un poco más claras. Deme un momento, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Que también nosotros tengamos, ejemplo, la opción, ¿no? De generar allí unas propuestas o unas decisiones, pues, un poco más ya claras y definidas, pues, en estas reuniones, como para que la reunión no se extienda tanto, ¿no? El otro es las notificaciones, ¿no? Electrónicas. Ay, Dios mío.
Entonces, principal, colocar el celular en silencio, aunque a veces es complejo. Pero pues allí estas, digamos, esas notificaciones que nosotros tenemos activas en nuestro celular, como lo son, ejemplo, para que nos notifique si llegó el correo, para que nos notifique si llegó el mensaje de WhatsApp, para que nos notifique si de pronto, no sé, alguien que estamos siguiendo en TikTok, en Instagram, pues generaron allí una publicación. Entonces, a veces, claro, escuchamos el celular y solemos ir a revisar, ¿cierto? ¿Cuál fue la notificación que nos llegó? Y pues allí puede hacer que uno diga, ay, pero pues revisar eso rapidito que nosotros revisamos, que miramos la notificación y que publicaron y ya. No, a veces una cosa lleva a la otra y demás. Entonces allí puede tomar bastante tiempo. Entonces, desactivar esas notificaciones innecesarias, ¿sí? Si uno dice, ah, bueno, estamos hablando de la notificación de correos, estamos hablando de la notificación de redes sociales, pues uno diría, ¿cuál tengo que silenciar? No, pues la de redes sociales, ¿cierto? Y pues dejemos la que sí es necesaria, que son notificaciones de correos. Entonces allí también como identificar cuáles son las que sí nos aportan de manera positiva y cuáles no. Las interrupciones continuas, ¿no? Ustedes, pregunta, ¿ustedes trabajan desde casa o trabajan en entidad? Ambos. En entidad. A veces de casa ¿Ambas? y a veces en entidad. ¿Listo? Desde la oficina. Entonces, ejemplo, desde la oficina, ¿cuáles pueden ser esas interrupciones que podemos tener? Los otros El Que de pronto me Twitter. esté compañeros. llamando. Ay, que esté llamando y el Si quieren, compañero pues hable levantemos acá duro. en este puntico, levantemos la mano. Bueno, ya ahorita habla allí Cristian. Alguien más de las personas que querían participar van levantando la manito y ahora sí les doy la palabra. Entonces, dale, Cristian. Ah, bueno, qué pena. Bueno, de pronto estando en oficina, interrupciones de pronto cuando está en una llamada o atendiendo a un cliente y de pronto el compañero pues hable duro, ya es como un sistema pues que uno se distrae porque pues pierde la atención o de pronto la persona que está externa hablando con uno si es por teléfono pues va a escuchar, entonces pues es una situación compleja que a veces se da para malos entendidos. Sí, efectivamente. Listo, gracias, Cristian, por tu participación. Vamos con Luis. Bueno, Pues en mi caso, las interrupciones se dan básicamente más, en mi caso que soy auxiliar operativo, es cuando me toca atender a un cliente presencial o un cliente por llamada, cuando tengo que atender de pronto preguntas de mis otros compañeros, o en el caso, como indicabas, cuando el jefe hace esas reuniones sin sentido que no aportan, pero que se quitan un mundo de tiempo. De pronto esas son sí las interrupciones que son muy continuas en mi trabajo, que son Ay, Dios. expertos haciendo reuniones inútiles que no aportan, pero quitan demasiado tiempo. Entonces yo creo que básicamente es eso. Luisa ya identificándose, sí, soy yo, allá en mi trabajo. Bien, listo, Luis, gracias por tu aporte. Wendy, A mí me distrae el chisme. Como yo soy, o sea, a como yo, ti te distrae la dopamina. como yo soy más comercial, yo no soy muy de oficina. Entonces, supongamos que yo esté haciendo algo laboral y yo escuche por ahí a fulanita hablando y yo sí, ¿verdad? Y cuéntame más. Y cuando quiero venir a ver, ya no estoy en ese chisme, sino estoy en otro. Y ay, que me vengo a acordar, ya se me ha pasado el tiempo. Esa es una de mis mayores distracciones. Aquí, Wendy me hace traer a colación y, pues claro, por lo general a nosotros eh, el tema de la dopamina, ¿no? La dopamina es esa sustancia que de una u otra forma nos genera placer, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué nos genera placer? Pues el chisme, efectivamente. Entonces, no, el que la compañera le cuente a uno cómo le fue en la salida del día anterior, que nos cuenten el chisme de qué dijo el jefe frente a los informes, cómo vamos en indicadores. Bueno, entonces allí todos esos chismecitos que de una u otra manera pues generan esa dopamina. Bueno, vamos por acá con la participación de Ingrid. Gracias, Wendy, por tu participación. Bueno, para mí, no sé si considera un distractor, pero digamos que me embolata mucho el tiempo, son las multitareas recordadas de momento. O sea, yo estoy haciendo algo, pero tú miércoles, ¿verdad que tengo que atender esto? Entonces, hago una pausa de lo que estoy haciendo y atiendo eso. Luego retorno, pues miércoles se me olvidó esto también y así me la paso cuando me encuentro en oficina más que todo. Ay, Dios. Entonces allí está el tema, ¿no? Del no tener como a veces esa agenda planeada. Lo que pasa es que a veces a diario, ¿cierto? Nosotros podemos planear la agenda de la semana, ¿sí? A mí me gusta más como hacerlo semanal. Entonces, planeamos esa agenda de la semana, pero pues a veces surgen otras situaciones, ¿no? Y que uno no va incluyendo ahí en esa agenda de manera inmediata, sino que las va dejando ir suelticas. Y es como cuando ocurre lo que nos estaba mencionando Ingrid, ¿no? Ay, de verdad que tenía que enviar esto, y de verdad que le tenía que escribir a Pepito Pérez, que tenía que llamar acá, que no sé qué, que el correo, que el pago, que una cosa, que la otra. Y al final de cuentas no las incluimos ya en esa previa agenda que nosotros teníamos, ¿no? Para estar como un poco organizados allí. Muchas gracias, Ingrid, por tu participación. Y bueno, ¿qué me dicen los que están trabajando desde casa a veces? ¿Qué podríamos aportar acá? A ver, por acá, Diana Milena, que está desde casa. Buenas noches. Para mí el factor muchas veces es la familia. Entonces, Dios. cuando llegan familiares a contarnos el día de uno y uno está concentrado, entonces, bueno, uno le presta un poquito de tiempo y se le pasa porque le empiezan a uno a contar todo el día, entonces ahí uno puede perder mucho tiempo. O a veces, muchas veces que uno, el almuerzo, entonces levántese rápido a hacer el almuerzo entre la jornada o el desayuno, entonces a veces se le va a uno también, tiende a pasarle o a pasarme mucho. Vaya a la tienda rápido para complementar el almuerzo, de pronto que uno salga a la tienda, Ay, entonces no, vaya Diana, rápido y corra y devuélvase. ¿A quién le pasa? ¿A quién? Ay, no. Bien, Diana, muchas gracias por tu participación. Vale, vale. Ingrid. Bueno, a mí sí no me resulta de mucho hacer tareas o gestiones desde mi casa cuando aún pues el trabajo, digamos, me da esa facilidad. Porque, por ejemplo, si yo me coloco en la sala, entonces para evitar el pregoneo del plátano, de la papaya, mejor dicho, los vendedores, pues, yo me voy para mi habitación y ya mi cama me absorbe. Eso es un hilo rojo invisible que nunca se va a soltar, entonces no, no me rinde, yo prefiero siempre pues asistir a la oficina porque allá tiendo a concentrarme mucho más. Sí, ay, no, difícil, ¿no? Difícil esas situaciones. Bueno, pues les cuento que lo que yo les indicaba a ustedes y es que uno, en este caso, pues siempre lo que uno hace en la vida, pues uno debe estar muy convencido, conocer, ¿sí? Lo que uno hace, ¿sí? En este caso, entonces yo digo, no, pues yo soy una convencida de mis talleres no, sino de mis cursos, de mis formaciones, y de todo esto, pero aún así pasan cosas, porque como les decía, pues somos seres humanos y no siempre podemos estar al 100% en todo. Y pues bueno, les cuento que yo trabajo casi que todo el tiempo, trabajo desde casa, y hay momentos en los que sí debo de asistir a otros lugares a dictar cursos como lo son empresas,
colegios, fundaciones, alcaldías, ¿sí? Entonces allí pues tengo que ir de manera presencial a dictar los cursos, pero ya lo que es ejemplo, todo el tema de trabajo operativo y demás, siempre lo hago desde casa. Y algunos cursos como estos de la noche especialmente, porque son casi siempre los de la noche, los imparto pues también desde mi casa. Entonces a veces sí, se presentan situaciones como las que mencionaba Diana, ¿no? Entonces ya tenemos el arroz, ya tenemos la verdura, pero resulta que nos falta la proteína, ejemplo, para completar el almuerzo. Entonces corra, traiga y complete el almuerzo. Ahí me sentí súper identificada, Diana. Y algunas otras, otras más que pasan, ¿no? Entonces, el esposo que le pregunta a uno, el hijo que entonces, mami, ayúdame en esto. Uy, Dios, eso sí que es difícil, por más agenda que tengamos planeada, a veces controlar esas cosas es complejo. Pero bueno, no importa, igual vamos a seguirlo intentando, ¿sí? Vamos a seguirnos programando, vamos a seguir aplicando pues todo lo que esté a nuestro alcance para manejar lo mejor posible pues el tiempo que tenemos en el día a día. Y bueno, acá hablamos de otras condiciones, ¿no? Que pueden estar orientadas al entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, esas otras condiciones, ejemplo, como lo mencionaba aquí, creo que era Ingrid, ¿no? Mencionaba esos ruidos de la rellena, de la chatarra, ¿cierto? Que ustedes ya aquí lo han escuchado en mi clase. Entonces, pueden ser, ejemplo, esos temas también que de una u otra manera pues pueden generar cierta distracción, también ejemplo, una mala conexión de internet, si no contamos pues como con las herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos que tenemos que realizar, ¿no? Y algo súper importante y que tiene que ver con el entorno son los espacios desorganizados, ¿no? O por Dios, ejemplo, que el lugar de nuestro trabajo, como los escritorios, que no tengan pues una organización adecuada. Y de pronto pues allí Ingrid mencionaba el tema de la sala, ¿no? Entonces, si estamos en la sala, que todo lo que esté en la sala pues tenga una buena organización, porque esto también, primero, proyecta, ¿no? Y segundo, incide también en esa gestión del tiempo que nosotros tenemos. Entonces, allí, importante que tratemos al máximo de acondicionar, ¿cierto? Esos espacios que tenemos pues para trabajar en el caso de los ruidos, que es algo en lo que yo estoy trabajando, solo que, bueno, no he logrado como encontrar así unos audífonos bien chéveres, ejemplo, de esos audífonos que se utilizan ahorita que aíslan el ruido de la chatarra, ¿cierto? Aislar pues también como estos ruidos, poder usar pues unos audífonos que nos permitan pues estar allí un poco concentrados y también como aislarnos, aislar a las personas de la clase del ruido y además pues nosotros también aislarnos de estos ruidos. Y pues nada, organizar en general ese ambiente de trabajo que nosotros tenemos, bien sea en la oficina o bien sea pues desde casa. Sí, sería como eso. Yo quiero dejar una actividad, ya son son las 8:20. Quisiera que ustedes en este tiempito de 10 minutos puedan ir desarrollando una actividad, ¿no? Donde ustedes van a identificar, ¿sí? ¿Cuáles, de acuerdo pues a los ladrones de tiempo que estuvimos mencionando, o si de pronto pues ustedes tienen algunos más, bueno, pues allí los analizan. Pero quiero que identifiquen los 3 ladrones de tiempo que a ustedes, o sea, valga la redundancia, más les quita o les roba tiempo, les quita tiempo, ¿sí? Y cómo primero van a identificar el ladrón de tiempo, ¿sí? Ejemplo, no sé, hablemos de la procrastinación.
Aparte de identificarlo, usted va a mencionar cómo se manifiesta en ti. Entonces, ejemplo, no sé, miro las redes sociales antes de trabajar, ¿sí? Puede ser un ejemplo. Y vamos a tratar de crear una acción para poder disminuir o eliminar, ¿sí? Pero empecemos por disminuir, no nos vamos a esa meta tan grande aún, sino vamos a empezar por disminuir, ¿no? Este ladrón de tiempo. Entonces, no sé, en este caso, si yo digo que estoy mirando redes sociales antes de trabajar, entonces, ¿qué tal si más bien desactivamos algunas notificaciones del celular? ¿Sí? Para como que no estar mirando las redes sociales antes de. ¿Mm? O ejemplo, no sé, tratar de dejar pues el celular, tal vez si estamos en oficina, tal vez en el bolso, en el cajón, ¿sí? Como guardarlo allí para que no tengamos tan fácil acceso. O si, ejemplo, tenemos lockers, ¿sí? ¿Qué tal si lo dejamos allá guardado un tiempito? Entonces, mirar como cuál es la acción que usted podría generar para empezar a trabajar en ese ladrón de tiempo, ¿sí? Para empezarlo como a combatir allí. ¿Viste, equipo? Esa sería como una actividad que los invito a hacer. Identifiquemos tres y lo trabajamos y la próxima clase pues lo socializamos, ¿de acuerdo? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces no siendo más, yo creería que ya podríamos dar como finalizada aquí la clase, como para no quedarnos en el siguiente tema ahí como cortaditos, que ya vendrían siendo pues esas técnicas y estrategias para la autogestión. Entonces vamos a empezar a analizar allí cómo podemos implementar ciertas estrategias y empezar a mejorar un poco mejor este tiempo. Bueno, equipo, entonces nada, les deseo una feliz noche, un feliz y bendecido descanso, que puedan pues encontrar allí esos espacios de tiempo especialmente para compartir en familia, ¿sí? Para dedicarnos, por supuesto, también tiempo a nosotros mismos. Entonces, no siendo más, nos vemos la próxima semana el martes a la misma hora en el mismo link. Ya ahorita en un rato pues les comparto la clase grabada. La clase del martes se me había quedado ahí y no se las había compartido. Irnos preparando porque bueno, ya terminando el módulo 2, que ya lo arrancamos el día de hoy, presentaríamos la evaluación, la primera evaluación para que lo tengan en cuenta. No siendo más equipo, entonces les deseo un feliz descanso, que estén muy bien, cuídense y estamos charlando. Chao, feliz noche para todos. Chao, que descansen.